Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta oportunidad voy a explicar un ejercicio sobre diferencial total aplicando la regla de la cadena. El ejercicio nos dice así: una piscina tiene 22 pies de ancho, 56 pies de largo, 5 pies de profundidad en un extremo y 12 pies en el otro extremo, siendo el fondo un plano inclinado. Eso es lo que también se ha buscado graficar. Dice, si la piscina está llenándose con un caudal de 20 pies al cubo por segundo, este es un dato importante, entonces lo reservamos. Dice, ¿a qué velocidad se está elevando el nivel del agua cuando dicho nivel es de 7 pies en el extremo más profundo? Bien, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es analizar esta sección de agua que hemos representado. Observamos que esta sección de agua tiene una forma particular. Vemos que acá se puede ver más o menos la base que es triangular. Aquí también vemos una base triangular. Entonces deducimos que esta forma es de un prisma triangular. Y precisamente el prisma triangular tiene una altura. En este caso nuestra altura va a ser de un prisma triangular echado y va a corresponder a la anchura de la piscina. Y la anchura de la piscina es de 22. Por lo tanto, cuando en alguna fórmula que utilicemos nos pidan alguna altura del prisma, vamos a utilizar ese valor, que es de 22. Entonces, para poder hallar lo que es esta velocidad va a depender del tiempo, ¿no? Del tiempo y del volumen. Entonces, vamos a necesitar la fórmula del volumen. Y precisamente la fórmula del volumen para un prisma triangular es el área de la base por la altura del prisma. Entonces, en este caso en particular, como la base es triangular, vendría a ser base por altura entre 2. Y la altura, como sabemos, es de 22. Entonces, ya teniendo este concepto definido, vamos a colocarlo en la pizarra. Vendría a ser base por altura. La base es X, la altura es Y. Entonces colocamos XY entre 2 por la altura del prisma. La altura del prisma, recordamos, era 22. Entonces colocamos acá 22. Entonces, simplificamos y nos queda 11XY. Entonces, esta función vendría a ser la función de el volumen de esta sección de agua. Pero lo que nosotros buscamos es la velocidad, y la velocidad va a depender del tiempo. Entonces tenemos que derivar esta función, que es la función del volumen, con respecto al tiempo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula de la cadena, en la cual se utiliza lo que es la derivada de la función, en este caso es del volumen, con respecto a la variable, que es x, por la derivada de la variable con respecto al tiempo, más la derivada del volumen con respecto a la siguiente variable, que es y, la profundidad, por la derivada de esa variable con respecto al tiempo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de la cadena. Ahora, acá observamos que hay varios factores. Hay varios factores que necesitamos hallar. Por ejemplo, necesitamos hallar la derivada del volumen con respecto a x. Necesitamos hallar también la derivada de x con respecto al tiempo. Y así también vamos a hacerlo con la siguiente variable, que es y. Entonces, lo primero que vamos a sacar es este primer término. Este primer término es la derivada del volumen con respecto a x, pero como ya tenemos aquí la función del volumen, entonces vamos a derivar esta función, que es la del volumen, con respecto a x. Al derivar con respecto a x, observamos que y se va a comportar como una constante. Por lo tanto, esa derivada va a ser 11y por la derivada de x con respecto al tiempo. Bueno, vamos a copiarlo igual porque todavía no analizamos esa parte, más la derivada del volumen con respecto a y. Con respecto a y,
vamos a observar que ahora x se va a comportar como una constante. Entonces va a ser 11x por la derivada de y con respecto al tiempo. Y todo esto va a ser igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo, pero la derivada del volumen con respecto al tiempo es precisamente el caudal, ¿no? Hace referencia a una velocidad. Y eso sabemos que es 20 pies al cubo por segundo. Entonces acá vamos a reemplazar este término por 20. Entonces ya lo tenemos de una manera más sencilla. Ahora lo que nos falta hallar es estos dos términos. Para hallarlo vamos a analizar nuevamente la forma de la piscina. Pero esta vez vamos a analizarla de una manera frontal. De una manera frontal observamos en esta figura que cuando ya lo observamos, no solamente esta sección de agua hipotética, sino ya la que queremos hallar, que es considerando una profundidad de 7, observamos que más o menos podemos dibujarla de esta forma. Observamos que en la parte superior tenemos la medida de 56, que es precisamente el largo. Acá tenemos también uno de esos lados y tenemos acá la profundidad, que es 7. Y esta línea vendría a ser la línea de demarcación de la sección de agua que habíamos dibujado anteriormente. Y más o menos recordando geométrica, sabemos que esta forma corresponde a la regla de la semejanza de los triángulos. En esta regla vamos a entender que va a existir ciertas igualdades. Por ejemplo, tenemos esta igualdad en la que este lado, que es el lado más pequeño, que es el lado y, sobre el lado más grande, que es 7, va a ser igual a x sobre 56, que es el paralelo. Encontramos esta igualdad. Entonces, más o menos despejando de esa igualdad, vamos a saber que la variable x va a resultar siendo, pasamos este 56 para el lado de la igualdad, entonces va a dividir y va a ser 8y. Pero nosotros no queremos tanto esta parte, nosotros queremos con respecto al tiempo. Entonces vamos a aplicar la derivada con respecto al tiempo de x y le vamos a aplicar también aquí la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces aquí ya tenemos una segunda ecuación que vamos a utilizarla para poder reemplazar en esta ecuación que teníamos acá al inicio y así poder despejar lo que es la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces vamos a proceder a reemplazar. Colocamos 11 por y, pero y que queremos hallar es 7. Entonces vamos a reemplazarlo directamente por 7, por la derivada de x con respecto al tiempo. Pero acá habíamos hallado que es 8 veces la derivada de y con respecto al tiempo, más 11x. Pero x, despejando, era 8y, y y es 7, por la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces, desarrollando todo esto, nos va a quedar que 20 es igual a 176 por 7 por la derivada de y con respecto al tiempo. Y siguiendo el desarrollo de esta parte, vamos a encontrar que el resultado de la derivada de y con respecto al tiempo es exactamente 0,01623. Y esta cifra vendría a ser la velocidad que está en pies por segundo. Pies al cubo por segundo. Y eso es precisamente lo que buscábamos hallar. Lo que buscábamos hallar era la profundidad del agua cuando ésta llega a 7 pies. Y ese vendría a ser el resultado del ejercicio. Espero les haya servido y
No se olviden de darle like y de suscribirse. Nos vemos en una próxima oportunidad.